Bueno, ¿quién recuerda el personaje de ayer? ¿Cuál fue el personaje que estuvimos hablando ayer? Natanael, excelente. Ayer estuvimos hablando de Natanael y vimos cómo ese encuentro de Natanael con Jesús pudo transformar su vida. Vimos que Natanael tenía dudas, que tenía escepticismo, pero al tener un encuentro personal con Cristo, esa duda fue convertida en fe. Le damos gloria a Dios por eso. Esta noche, nuestra lectura bíblica fue tomada en el libro de Eclesiastés 7, los versículos 11 y 12. Acompáñenme allí, vamos a meditar en estas palabras que están en este libro de la Biblia. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, buena es la ciencia con herencia y provecho para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, pero más ventajosa es la sabiduría porque da vida a sus poseedores. Vemos allí que el escritor de Eclesiastés habla acerca del dinero, de la ciencia, ¿verdad? Cuando habla de escudo es algo que nos puede proteger. El dinero nos puede proteger, la ciencia nos puede proteger. Podríamos decir en algún sentido sí, pero ¿qué pasa con los que se van detrás del dinero? ¿Qué pasa? Hacen a un lado la sabiduría, porque dice que la sabiduría es ¿qué cosa? Provechosa. La sabiduría es provechosa. Mire, no podemos decir que el dinero es malo. No, porque si decimos que el dinero es malo, entonces vamos a caer en fanatismo. Porque nosotros no podemos ir al mercado sin dinero, ¿verdad que no? No podemos ir a una tienda si no tenemos dinero. Necesitamos el dinero para nuestro día a día. Ahora, ¿dónde está el mal del dinero? El mal uso que usted le pueda dar y también que usted ponga el dinero por encima de todo, hasta ponerlo por encima de Dios. Ahí está lo malo del dinero. ¿Y qué escribió Pablo en segunda de Timoteo 6:10? Acompáñenme allí. Perdón, en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. La raíz de todo mal es el amor al dinero. En esta noche vamos a tener dos personajes. Un personaje que decidió seguir el dinero y esto le fue de perdición. Y vamos a ver a otro vamos a ver otro personaje que decidió por la sabiduría y esto le fue de gran beneficio. La hermana Zoila, yo me río porque la hermana Zoila dice que fue Judas, pero es del Antiguo Testamento. Vamos a ver, ¿cuál fue? ¿Quién? Balaán, excelente. Está en eso. ¿Y cuál personaje cree que puede hacer un contraste con Balaán, que tuvo sabiduría y cuando tuvo el llamado de Dios, se entregó completamente a Dios? Vamos a ver, uno de ellos, vamos a ver, dígame uno. Pablo, no, del Antiguo Testamento también. Salomón. Salomón decidió por la sabiduría. Pero no, el otro personaje que vamos a ver es Eliseo. Sí, vamos a ver la historia de Balaán que se encuentra en el libro de Números, los capítulos 22 al 24. Y vamos a hacer un breve contraste con la historia, con la vida de Eliseo. Ok, vamos a hacer entonces un contraste con la vida de Eliseo. Encontramos allí, iniciando el capítulo 22 del libro de Números, que cuando el pueblo de Israel
acampó en los campos de Moab. El rey Balaam y todo el pueblo de Moab sintió mucho temor de este pueblo tan numeroso y todo lo que había hecho a los pueblos por lo cual había pasado. Así que ellos sintieron temor. Entonces el enemigo trajo a la corazón de Balaam, el rey de Moab. Y aquí entonces es cuando entra el profeta Balaam. Pero entonces dice, este es un profeta en el cual puede darle maldición a este pueblo para que no ataque mi pueblo. Y mandó allá a los ancianos a decirle que fuera a maldecir a ese pueblo que estaba acampando en su campo para que no fuera a hacerle ningún daño. Cuando ellos llegan allá y le dicen a Balaam lo que le ha mandado a decir el rey Balaam, Balaam, en vez de negarse, él dijo que iba a consultar a Dios. Él consultó a Dios y lo dejó allá aquella noche. Esa noche Dios le habló en visión a Balaam y le dijo, ¿quiénes son esos hombres? Y él le dice, el rey Balaam lo ha mandado para que yo vaya a maldecir un pueblo. Y Dios le dice a Balaam que ese pueblo es bendecido. El pueblo de Dios es un pueblo bendecido. Pero también le dice que no vaya. Balaam lo hizo así, le dijo, no, yo no puedo ir porque Jehová Dios me dijo que no fuera. Ellos fueron, le dieron el recado al rey Balaam, pero el rey Balaam no se quedó con eso y volvió y mandó hacia allá diciéndole, ofreciéndole más dinero y ofreciéndole riqueza a Balaam. Pero Balaam no lo rechazó, sino que dijo que nuevamente iba a consultar a Dios. Cuando ya Dios nos dijo que no, nosotros no podemos insistir. Si ya Dios le dijo, mire, por ahí no se vaya, porque le va a ir mal. Si ya Dios le dijo, mira, ese no es el hombre de tu vida, esa no es la mujer de tu vida, no sigue insistiendo porque te va a traer problemas. Pero Balaam, en vez de decirle que no, le dijo nuevamente que iba a consultar a Dios. Y Dios le dijo, está bien, vete, pero tú vas a decir lo que yo te diga. Y se fue Balaam hacia el pueblo. Sabemos que en el trayecto hubo un problema porque el asno o la burra en la que él iba vio al ángel de Jehová que estaba esperando a Balaam con una espada para matarlo. Y cuando la burra lo que estaba haciendo era echándose a un lado y lo pegó a una pared, una se echó al suelo. Balaam lo que hizo fue entrarle a golpe a la burra y la burra entonces comenzó a hablar con Balaam. Pero Balaam estaba tan enfocado a lo que iba ya que ni siquiera se dio cuenta que estaba hablando con un animal, sino que comenzó a hablar con ese animal como si estaba hablando con una persona. Y al llegar allá, el rey Balaam le dice que él quiere que maldiga a ese pueblo. Así que Balaam lo mandó a preparar 7 altares, lo mandó a buscar ternero, lo mandó a buscar unos bueyes y ofrecieron sacrificio. Y Balaam fue a consultar a Dios y Dios le dijo, tú le vas a decir tal y tal cosa. Y todo lo que salía de la boca de Balaam era bendición para el pueblo de Israel. Porque cuando el enemigo quiere que a ti te maldigan, pero tú eres bendito por Dios, sobre ese saldrá solamente bendiciones para tu vida. Y eso es lo que salía de la boca de Balaam. Pero nuevamente el rey le dice, oye, yo te mandé a buscar para que tú lo maldigas, pero tú lo estabas bendiciendo. Así que eso se repitió 3 veces. Y a lo último, Balaam le dijo, ven conmigo que yo te voy a decir lo que tú vas a hacer. Entonces, Balaam lo que puso fue piedra de tropiezo sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Dios. Entonces, miren, hermano, nosotros no podemos servir de piedra de tropiezo para nuestro pueblo, ni para nadie. Porque eso entonces va a venir en perjudicación nuestra. Cuando nosotros nos vamos tras el dinero, ese amor al dinero, como dijo Pablo, el amor al dinero es la raíz de todo mal. Entonces eso nos va a traer perdición. Pero provechosa es ¿qué cosa? La sabiduría. Entonces nosotros debemos de irnos hacia la sabiduría.
Y si nosotros seguimos estudiando esos capítulos del libro de Números, vamos a encontrarnos cómo el pueblo de Dios entonces se fue juntando con las mujeres del pueblo de Moab, se fueron tras sus dioses, porque este fue el consejo que le dio Balaam al rey Balaam. Entonces esto le fue a Balaam como perdición. Amó más el dinero que lo que amó a Dios. Podemos ver en Balaam un profeta que era corruptible. Se dejó corrompir por un poco de dinero y perdió todo lo que tenía con Dios por irse tras el dinero. Como decíamos al principio, el dinero no es malo. Ahora lo malo es usted ponerlo por encima hasta de Dios. Eso fue lo que hizo Balaam. Ya Dios te dijo que no vaya, pues entonces no insista. No siga consultando a Dios para cosas que ya Dios te dijo que no puede hacer. No siga consultando a Dios para tú coger un camino que Dios te dijo que ya no vaya por él. Porque si sigue insistiendo, entonces tú te puedes perder. ¿Quién se quiere perder aquí? Nadie. Entonces, si usted no se quiere perder, váyase por donde Dios le dijo. No coge el camino que usted tiene en su corazón, sino el que Dios le mostró. Entonces, si tomamos el camino que nosotros queremos tras el dinero, ¿qué va a pasar? Entonces nosotros nos vamos a perder. Va a ser un camino de perdición. Miren, ambición y codicia, eso era lo que tenía Balaam. Permitió que la codicia nublara su juicio y le impidió obedecer plenamente a Dios. Cuando nosotros tenemos codicia y nos dejamos cegar por ella, entonces vamos a desobedecer completamente a Dios. Otra cosa que podemos encontrar en ese profeta corruptible es la falta de integridad. Intentó manipular la situación para obtener un beneficio personal, incluso a costa de ir contra la voluntad divina, de ir contra la voluntad de Dios. Y otro fue la influencia de la circunstancia. Se dejó influenciar por las ofertas y promesas de Balaam en lugar de permanecer firme en su fe. No te apartes por la fe, no te apartes de ese Dios en el cual tú has creído por irte detrás de un poco de dinero, por un poco de reconocimiento, porque entonces eso te va a hacer de perdición. En el otro lado, entonces, vemos a Eliseo como un profeta obediente. Vemos uno que era corruptible y vemos uno ahora que fue un profeta como obediente, que obedeció a Dios en todo momento. La vida de Eliseo, la historia de Eliseo la encontramos en el libro de Reyes, Primera de Reyes hasta Segunda de Reyes, el capítulo 13 por ahí, podemos encontrar la historia o la vida de Eliseo registrada. Y este profeta, en vez de irse tras el dinero y desobedecer a Dios, sino se entregó a Dios completamente, en vida y alma. Y encontramos en la historia y en la vida de Eliseo una vida llena de milagros, una vida llena de fe, un profeta que era renombrado en todo el pueblo de Israel. Podemos ver la historia de Naamán, que cuando se lo llevaron, cuando estaba en Siria, que tenía lepra, a una joven que se llevaron cautiva, le dijo, mira, si tu esposo, si Naamán visita a un profeta en mi tierra, él lo puede curar de esa lepra. Vemos en Eliseo que le llamaban un varón de Dios, porque Eliseo se entregó por completo a la vida de Dios. En Eliseo podemos encontrar fe inquebrantable. Eliseo confiaba plenamente en el poder de Dios y en su llamado. Fueron dos llamados, un llamado al profeta Balaam y un profeta Eliseo, pero vemos que el llamado de Eliseo, él lo aceptó, pero después se corrompió, mientras que Eliseo confió plenamente en Dios. Tenemos también en Eliseo obediencia incondicional. Siempre estaba dispuesto a obedecer los mandatos de Dios sin importar las circunstancias. Ese debe ser nuestro anhelo.
obedecer los mandatos que Dios nos ha dado sin importar la circunstancia en que nosotros estemos. Vendrán dificultades, vendrán tentaciones, vendrán pruebas, pero debemos obedecer siempre ¿a quién? A Dios. Ese debe ser nuestro anhelo cada día. También podemos encontrar en Eliseo servicio desinteresado. Dedicó su vida a servir a Dios y su pueblo. ¿Estás tú decidido a servir a Dios y a su pueblo? Debo anhelar eso. Si ya usted aceptó el llamado de Dios, entonces vamos a entregarnos al servicio de Dios y al servicio de su pueblo. El servicio que nosotros hacemos en la iglesia no es para nosotros, ni es para el hermano, ni es para el vecino, ni para la comunidad. Es para Dios. Ese debe ser nuestro anhelo, servir a Dios de manera desinteresada. No solamente pensar en el dinero, sino pensar en lo que tendremos como recompensa, que será la vida eterna. También encontramos un contraste en estos dos personajes. Vemos que uno se fue tras el dinero y eso le fue de perdición. Y vemos el otro, en el otro lado entonces, que obedeció fielmente a Dios y esto le fue de perdición. ¿Qué se dice de Balaán en el Nuevo Testamento? Yo quiero que ustedes me acompañen en segunda carta de Pedro 2:15. ¿Qué dice Pedro allí del profeta Balaán? Segunda de Pedro 2:15. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Judas, versículo 11. Vamos a ver otro versículo. Judas y otro más. Judas dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Ese fue que yo leí, perdón. El primero es de Judas, capítulo 1, versículo 11. La lectura dice así, segunda de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó primero de la maldad. Segunda de Pedro 2:15. Dejaron el camino recto y se extraviaron siguiendo el camino de Balaán. O sea, Balaán dejó un camino. El camino de Balaán fue poner piedra de tropiezo. Y ya vimos lo que escribió Judas. Hay de ellos que han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Eso era lo que Balaán buscaba lucro, buscaba dinero. Era ambicioso. Si nosotros vemos, podemos decir, pero ¿por qué el enemigo eligió a Balaán? El enemigo no puede escuchar lo que hay en nuestros corazones. El enemigo no puede escuchar lo que hay en nuestra mente. Pero el enemigo puede ver lo que nosotros hacemos y las cosas que nos atraen. El enemigo ya había visto que Balaán era atraído por el dinero. Además de eso, de que era una persona, un profeta de Dios y que era un líder en ese pueblo. Entonces, el enemigo va a querer usar los líderes de la iglesia. Porque cuando un líder es corrompido, muchos se van detrás de él. Y eso fue lo que pasó con Balaán. Y el último que vamos a ver de varios que fue dicho por nuestro propio Jesucristo. En la revelación a Juan, en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, acompáñenme allí. Apocalipsis, versículo 2, capítulo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienen ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Esa fue la vida de Balaam.
Balaam dejó una doctrina y muchos, no solamente en los tiempos de Jesús, sino también ahora, están siguiendo esa doctrina. Yo sé que ese no es el caso suyo, pero debemos de tener cuidado con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros nos enfocamos, porque podemos caer en la doctrina de Balaam. Pero por el otro lado, vemos entonces a Eliseo, que fue engrandecido. ¿Y qué se dice de Eliseo? ¿Qué podemos decir de Eliseo? Eliseo es el único profeta nacido de hombre que aún después de la muerte hizo milagros. Acompáñenme en el Segunda de Reyes capítulo 13, Segunda de Reyes capítulo 13, 21. Aconteció que estaban sepultando a un hombre cuando súbitamente vieron una banda armada. Entonces arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Pero tan pronto tocó el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Gloria a Dios. Oye, vemos que la vida de Eliseo fue tan entregada a Dios que aún después de muerto no dejó de hacer milagros. Vemos cómo cuando nos vamos tras la sabiduría que nos puede dar Dios, entonces grandes cosas suelen suceder en nuestras vidas. Grandes milagros podemos ver en nuestras vidas y en la vida de los demás, pero para eso debemos de dejar de mirar o enfocarnos en la ambición al dinero y enfocarnos entonces en la sabiduría que nos puede dar Dios. Bien hizo Salomón cuando Dios le dijo, ¿qué tú quieres que te dé? Salomón no dijo dinero, Salomón no dijo riqueza, Salomón lo que le dijo, dame sabiduría para yo poder guiar a tu pueblo. Y esto le fue dado, y como no pidió riqueza, también se le dio las riquezas. Nosotros pedimos cosas a Dios y Dios nos las da y muchas veces nos da más allá de eso. Y todo eso extra es bendición que Dios nos da. Entonces debemos de recibir la bendición de Dios, pero debemos de hacerlo con sabiduría, porque provechosa es la sabiduría. El dinero, la ciencia pueden servir de escudo, pero provechosa siempre va a ser la sabiduría. Ese escudo puede ser momentáneo, pero la sabiduría nos va a guiar hacia la vida eterna. ¿Hay alguien esta noche que quiere pedirle al Señor que le dé sabiduría? Gloria a Dios. Si alguien quiere pedirle al Señor esta noche que oremos por él para que el Señor dé sabiduría, yo le pido que se ponga de pie. Gloria a Dios, mi hermano. ¿Desea que hagamos una oración por usted? Venga, pase, vamos a orar. Si hay alguien más, algún amigo que esté aquí en medio nuestro que quiere que oremos por él en esta noche, que el Señor dé sabiduría, que el Señor dé bendición, que podamos seguir la sabiduría de Dios y que nos apartemos del amor al dinero. Vamos a orar, iglesia. Amantísimo Dios, Señor, que mora a las alturas de los cielos, Padre. Mira estos dos hijos tuyos, Padre, que se han presentado ante ti en esta noche, Señor. Mira, buen Dios, que están buscando sabiduría. Tu palabra dice, Señor, que el que quiera sabiduría, que te la pida y tú se la darás en abundancia, Señor. Te lo presentamos, Dios, y lo colocamos en tus manos. Que tú, además de la sabiduría, Señor, lo puedas colmar de grandes bendiciones, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu trabaje en esos corazones, Señor. Que si aún han entregado su vida a Cristo, tu Santo Espíritu, Padre, pueda guiarlo y que pronto puedan decidirse por ti, Señor. Porque en ti, Señor, tenemos todo, pero fuera de ti no tenemos nada, oh Dios. Ayúdanos, Señor, cada día a elegir la sabiduría. Que nos sea provechosa, Señor, la sabiduría. Que nos apartemos del camino de Balaam, oh Dios, y que podemos enfocarnos en ti como lo hizo Eliseo, Señor. Que se entregó una vida plena a ti, oh Dios. He aquí, Señor, tu iglesia está de pie ante ti, oh Dios.
pidiendo que tú puedas colmarla de sabiduría, Señor. Tú, oh Dios, puedes darla y puedes darla en gran manera y en abundancia, Señor. Colma a tu pueblo de sabiduría y guíanos, Señor, siempre por el camino del Eliseo, oh Dios. Gracias, Señor, te damos y favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.